Estamos grabando utilizando varios sistemas. Por si uno de estos sistemas no funciona, pues que poder utilizar el otro sistema. Muy bien, déjeme entonces terminar la discusión de los tipos psicológicos, por lo menos las dimensiones de estos tipos psicológicos. Nos quedamos en la tercera dimensión. Esta es la dimensión que se conoce como el pensador o el emotivo. En inglés se le conoce como thinking, feeling. Y aquí estamos hablando esencialmente de funciones que tienen que ver con el proceso de toma de decisiones. Particularmente los pensadores evalúan las situaciones, evalúan las situaciones en las cuales se enfrentan, utilizando el razonamiento lógico y el análisis impersonal. Mientras que los emotivos, cuando se enfrentan y tienen que tomar una decisión, hacen la evaluación basado en sus valores, en sus emociones, en sus sentimientos. Así que, dependiendo de qué función predomine en usted, va a ser cómo usted se enfrenta a situaciones en donde usted tiene que evaluarlas y tomar decisiones al respecto. Y en ese sentido, esta función es realmente bien importante, esta dimensión es bien importante. Porque si usted es altamente pensador o si usted es altamente emotivo, los caminos que usted va a escoger para el desarrollo de su personalidad van a ser diametralmente opuestos. Y tomemos por ejemplo decisiones relacionadas a relaciones interpersonales. Cuando usted tiene que decidir, por ejemplo, en asuntos relacionados al amor. Y como si usted es un fuerte pensador, cuando usted se enfrenta a asuntos relacionados al amor, usted evalúa esa situación basado en datos empíricos, en razones, en la lógica. Y usted lo que se pregunta es, y trata de ser lo más objetivo posible en torno a esa relación. Y en momentos, por ejemplo, en donde usted está decidiendo si se mantiene en esa relación o no, usted, si es altamente pensador, usted va a hacer una lista de las razones por las cuales a usted le conviene estar en esa relación. Y usted puede ser altamente empírico al decidir. Mientras que si usted es emotivo, esencialmente usted toma esa decisión basado en cómo usted se siente, ¿no? Basado en sus valores, basado en su corazón. Jennifer pregunta si el amor es empírico o lógico u objetivo. Y esa es una buena pregunta que de nuevo
Si la contestamos en términos junguianos, tenemos que decir ambas dimensiones son importantes en una relación. Y es por eso que es indispensable que tanto el pensador como el emotivo estén presentes cuando usted tiene que tomar decisiones. Tiene que haber una integración de esas dos funciones. El problema esencialmente en la toma de decisiones es que muchas veces se toman esencialmente desde el punto de vista del pensador o el punto de vista meramente del emotivo. Y cuando usted hace eso, esencialmente está tomando decisiones que solamente tocan un aspecto de su personalidad. Es decir, son decisiones realmente a medias. Son decisiones que usted no toma tomando en consideración lo que usted es en su totalidad. Lo mismo con, por ejemplo, decisiones relacionadas al trabajo. Usted tiene dos trabajos. Usted tiene un trabajo y tiene que decidir cuál de ellos usted es el mejor, ¿verdad? Cuál de ellos se queda. Uno es en los Estados Unidos, otro es en Puerto Rico. Uno en los Estados Unidos paga muy bien, buenas condiciones de trabajo, excelente. Y el de Puerto Rico no paga muy bien, pero lo mantiene a usted cerca de su familia y de sus seres queridos. El pensador evalúa mediante el razonamiento lógico y el análisis impersonal. Así que un pensador es muy probable que tome el trabajo en los Estados Unidos. Mientras que un emotivo fuerte es posible que decida quedarse en Puerto Rico para estar con su familia, para estar con sus seres queridos, para disfrutar de las Navidades, para ir para salir, ¿no?, de parranda en las Navidades, porque su corazón le dice, ¿no?, que él tiene que estar cerca de su patria. De nuevo, ¿cuál es la decisión correcta? No sabemos. Lo que sí sabemos es que lo ideal sería que en esa decisión la persona pudiera considerar todos estos aspectos, tanto del pensador como del emotivo, y pudiera llegar a una posición intermedia en donde se pudiera manifestar lo que él es como persona, como individuo en su totalidad. Y ese, ¿verdad?, es el problema, porque la mayor parte de las veces nosotros optamos por una forma de tomar decisiones, sea la del pensador o sea la del emotivo como tal. Cuando hablamos de los pensadores, estamos hablando de personas poco emotivas, pueden herir los sentimientos de otros sin saberlo, pueden parecer duros de corazón. Por otro lado, los emotivos están conscientes de los sentimientos de otras personas, por eso es que pueden ser empáticos. Necesitan un ambiente de armonía para poder funcionar,
y sus decisiones pueden ser influenciadas por sus gustos y deseos. Además de que son personas altamente compasivas. Por último, hay una cuarta dimensión, que es la dimensión del pensador y la dimensión del evaluativo. Esta cuarta dimensión, como mencionamos la vez pasada, no es una dimensión que usted encuentra en la descripción de los tipos psicológicos de Jung, y es una dimensión que tampoco es una función psicológica desde el punto de vista junguiano, y fue una dimensión que Myers, la gente de Myers and Briggs, que son, ¿no?, madre e hija, que desarrollaron el Myers, lo que se conoce como el Myers-Briggs Type Indicator, fueron los que desarrollaron esta dimensión. Y tiene que ver con esencialmente estilo de vida. Y hay ¿no?, Myers-Briggs, hay dos estilos de vida principales, lo que ellos llaman el estilo de vida perceptivo y el estilo de vida del evaluador o el estilo de vida evaluativo. Los perceptivos son estas personas que tienden a fluir con los eventos y adaptarse a las situaciones que se presentan en el momento. Mientras que los evaluadores son personas que tienden a controlar esos eventos, a estructurarlos, a ordenarlos. Es por eso que cuando hablamos de los perceptivos, hablamos de personas que son abiertas al cambio, pueden posponer aquellos trabajos que no les agradan, tienen dificultad para cumplir fechas límites. Así que usted puede ver que si usted es altamente perceptivo y usted, ¿no?, es estudiante en la universidad, usted va a tener problemas. Y no es que usted sea vago, que no le guste trabajar, es que su estilo de vida es uno diferente, que tiene una serie de fortalezas, pero que la universidad, el sistema, le exige a usted otro estilo. Por ejemplo, si usted tiene dificultad en terminar proyectos y tomar decisiones, y usted tiene que seleccionar un tema de investigación, y tiene que terminar un trabajo de investigación, ¿qué va a pasar? Usted va a seguir dando vueltas. Y va a tener entonces problemas para tomar decisiones. Y si tiene que cumplir con fechas límites, porque la universidad funciona mucho, y usted como estudiante tiene que cumplir con fechas límites, pues ser perceptivo en realidad lo pone a usted en riesgo como estudiante. Por otro lado, si usted es evaluativo, usted se va a sentir a gusto como estudiante, porque usted es una persona altamente trabajador, usted es bien organizado, usted le gusta entregar siempre las cosas a tiempo, a veces 1, 2 días, 3 días antes. A usted le gusta empezar y terminar las cosas. A usted le gusta mantenerse de acuerdo a un plan. Así que en ese sentido, si usted es evaluativo, pues va a encontrar que sobrevivir en la universidad es realmente bastante sencillo. Así que estas son, ¿verdad?, las 4 dimensiones, y basados en estas 4 dimensiones es que se han creado varias pruebas para medir esos tipos psicológicos. Y aquí, ¿verdad?, presentamos unas cuatro de ellas. Nosotros hemos trabajado con la de Keirsey, el Keirsey Temperament Sorter,
y hemos trabajado también con el Myers-Briggs Type Indicator. Nosotros la vez pasada comenzamos a hablar un poco sobre este asunto de que es también útil, y yo veo más útil, más que el recibir un perfil basado en estos tipos psicológicos, que podría o no ajustarse a quién es usted. Y ese perfil no va a ir cambiando, se supone que usted vaya cambiando. Es decir, es bueno tomar esto, tomar la prueba de tipo psicológico ahora, y después de 5 años usted volver a tomar y ver si usted se ha movido en algunas de estas funciones. Y si ya no ha cambiado de, por ejemplo, de introvertido a extrovertido, o ha cambiado de intuitivo a sensorial o de sensorial a intuitivo. Por ejemplo, uno de los cambios que se dio fuertemente en mí en la segunda etapa de mi vida fue el cambio de ser altamente intuitivo a desarrollar el aspecto sensorial. Como una manera también de compensar el abandono de la función sensorial en la primera etapa de mi vida. Y de forma interesante, eso también se ha expresado concretamente en mi desarrollo profesional y en mis intereses académicos. Por ejemplo, y para darles a ustedes, ¿verdad?, un ejemplo bien claro de cómo uno se puede mover, y yo creo, a mí me parece que es importante que uno se mueva a los extremos y trate de cultivar la otra parte. Y en este caso, ¿verdad?, que les estaba conversando, es una movida que va, ¿verdad?, permítame atender una pregunta y regreso entonces a la discusión. Ok, les estaba mencionando el cambio drástico que yo he visto de ser una persona bien altamente intuitiva a moverme fuertemente a la dimensión sensorial y cómo eso se ha manifestado en mi vida, en mi desarrollo profesional y en mis intereses académicos. Y aquí el caso de, por ejemplo, en mi programa de psicología, yo soy el que enseño cursos como, por ejemplo, investigación cualitativa, sistemas folclóricos de ayuda, que es un curso en donde exploramos las tradiciones folclóricas de ayuda, y enseñamos también el curso de Jung. Y yo entiendo que hay que ser realmente
Tienes que tener la función intuitiva desarrollada para, número uno, interesarte por estos cursos, porque detrás de estos cursos realmente hay mucho material en donde hay que entenderlo desde una función intuitiva. Esto no, si usted es altamente sensorial, tiene problemas para entender el material que se discute en estos cursos. Y usted lo puede ver, por ejemplo, todo este asunto de los arquetipos. Si usted es una persona muy sensorial, y el inconsciente colectivo, si usted es una persona muy sensorial, usted dice, ¿dónde está la prueba? ¿Dónde está la evidencia empírica? No hace sentido nada lo que Jung dice. Este señor, ¿verdad?, era un enajenado. Nada de esto es valioso si usted lo mira desde la función altamente sensorial. Y hay muchas personas que lo han evaluado de esa manera, porque yo creo que lo ven esencialmente desde el punto de vista de la función sensorial. Sin embargo, desde hace unos cuantos años, y aquí es donde yo veo la movida hacia también al desarrollo de la función sensorial, la tecnología se ha convertido para mí en un aspecto bien importante. El desarrollar mis destrezas en el área de la tecnología, en el uso de las herramientas de la web y integrarlas en el proceso de aprendizaje. Y para ello he tenido que aprender muchas cosas que requieren de mi función sensorial. De lo contrario, yo voy a ver este aspecto de la tecnología como algo que no es realmente valioso. Y yo creo que ese movimiento a nivel de la función sensorial es lo que me ha permitido a mí acercarme a la tecnología, valorar la tecnología y comenzar a integrarla en mis cursos. Y eso también tiene, ¿no?, implicaciones a nivel personal. Y ahí yo puedo ver realmente un cambio significativo en mi función. En relación a la extroversión, realmente también yo he podido moverme de ser una persona altamente introvertida a ser alguien más extrovertido. Sin duda, ¿no?, todavía la función introvertida es una función bien fuerte en mí. Sin embargo, he empezado a valorar desde hace muchos años el aspecto de la extroversión y lo que ese aspecto, ¿no?, me ofrece y me permite a mí, en términos de desarrollar, ¿verdad?, unas características que son importantes. Y así es que usted también puede ver su desarrollo. Muchos de ustedes son jóvenes y la mayor parte de ustedes están en los 20 años. Así que cuando usted cumpla 40 años, usted va a entender muy bien esto de lo que estamos diciendo, ¿no?, esto que estamos diciendo en relación a cómo usted va a empezar a ver que otras funciones son realmente bien importantes y se va a desarrollar en esa dirección que usted encontraba muchas veces opuesta, que usted no le encontraba ningún valor. Y verdad, hay que mirar ese aspecto. Yo creo que uno de los asuntos importantes del tema de tipo psicológico es ese, ¿no?, el permitirnos ver que nosotros necesitamos, número uno, saber cuál es nuestra función dominante ahora, cuáles son nuestra función inferior o sombra. Porque esa, por ejemplo, en mi caso, la función sensorial era mi sombra.
Si uno está consciente de eso, uno entonces empieza conscientemente a tratar de desarrollar esa función sensorial. Y ahora, ¿no? Ahora, yo creo, ¿verdad?, que puedo evaluar experiencias de una manera más completa al utilizar tanto la función intuitiva como la función sensorial, y no básicamente validar una experiencia de forma intuitiva, sino que también poder integrar, ¿verdad?, y evaluar el aspecto sensorial de la misma. ¿Cómo usted vamos entonces a hablar un poco ¿verdad?, de las funciones, la función dominante, las funciones inferiores, la función auxiliar, etc. La función dominante es la más desarrollada y funciona a partir de nuestra actitud dominante, o sea, a partir de la extroversión o la introversión. Para las personas extrovertidas, la función dominante se determina por la presencia de la alternativa, ¿verdad?, el JP, que es Judgment Perceptive, evaluativa perceptiva. El dominante es sensorial o intuitivo cuando la última letra es P, ¿no? Perceptivo. Cuando esta es J, Judgment, evaluativo, entonces el dominante es pensador o es emotivo. El proceso se invierte para los introvertidos. Sensorial o intuitivo con J y pensador o emotivo con P. Este fenómeno se debe a que las personas de dominancia introvertida no utilizan su función dominante para enfrentarse al mundo. Y después vamos a ver, ¿verdad?, cómo esto se aplica a un caso en particular. La función auxiliar, esta función provee balance a la personalidad. Funciona como el primer oficial de la nave y funciona desde la actitud menos desarrollada. Es el equivalente de la mano no diestra, podríamos decir. La tercera función es la función opuesta al auxiliar y está en posición menos desarrollada que la función auxiliar. Y por último, la sombra, la llamada sombra o función inferior, es el opuesto a la función dominante. Esta es la función menos desarrollada y con la que tenemos más dificultades. Yo les voy, ¿verdad?, a incluir una tabla. No, usted puede ver esto con más calma. Y lo que podemos hacer, ¿verdad?, para que usted vea cómo funciona esto de función dominante, función, y en realidad las más importantes aquí y las que a mí me gustaría que usted le pusiera atención es a las funciones dominantes y a la sombra como tal. Y si usted me dice su tipo psicológico, podemos entonces mencionar cuál es su función dominante y cuál entonces es su sombra o función inferior. Y por función inferior, ¿verdad?, es la que menos
la que menos se ha desarrollado. Así que si alguno de ustedes quiere darnos su tipo psicológico, podemos entonces mencionar cuál va a ser su función dominante, su función auxiliar, su tercera función y su sombra. Comenzamos con Jesús. Jesús es un INTJ. Los INTJ, ¿verdad? La función dominante va a ser la intuición. La función auxiliar es la T, es el thinking. La tercera función es F, el feeling. Y la sombra, ¿cuál va a ser entonces la sombra del INTJ? La sombra del INTJ es entonces la función sensorial. Así que una función dominante con N, usted entonces tiene que era muy parecido a una de las primeras pruebas de tipos psicológicos que yo tomé, ¿verdad? En donde la introversión, la intuición, el pensamiento y lo evaluativo era entonces lo dominante. Richard, que también es un INTJ, así que, ¿verdad? Es interesante el hacer también este ejercicio, porque nos ayuda también a identificar quiénes en el grupo tienen tienen tipos psicológicos similares. En este caso aparece ya rápidamente que Jesús y Richard tienen el mismo tipo psicológico. ¿Qué implicación tiene esto? Bueno, muy interesante, porque nosotros podríamos pensar que Jesús y Richard se pueden llevar muy bien, porque tienen intereses en común, ven el mundo, perciben el mundo, se relacionan con el mundo de forma muy similar. Y yo, leyendo los trabajos de Jesús y leyendo los trabajos de Richard, me parece que hace mucho sentido, ¿no?, que tengan ese mismo tipo psicológico. Jennifer es un INFJ. Los INFJ tienen como función dominante la N, como función auxiliar está la F, como tercera función está la T, y como sombra está también la S, que es la función sensorial. José Guillermo es un INTJ. Eso significa que su función dominante es la intuición, su función auxiliar es el thinking, la tercera función es el feeling, la F, y la sombra también va a ser entonces la función sensorial.
Wilson es un INFJ, parecido también, similar a Jennifer. Wilson entonces tiene también, ¿verdad?, el mismo cuadro parecido al de, o el mismo cuadro de Jennifer. Dominante es N, auxiliar es F, y la tercera función es T, y la sombra es también S. Es interesante que de los que llevamos hasta ahora, que han mencionado, tenemos INTJ, INF, me parece que salté unos cuantos. Déjame ir de nuevo. Pero hay varios, ¿verdad? Y lo que estoy viendo hasta ahora, varios intuitivos. Y es muy probable que esa es una de las razones por las cuales usted está tomando el curso de Jung. Si no fuese intuitivo, y era lo que estamos mencionando, si usted no fuese intuitivo, no hubiese manifestado interés en tomar el curso de Jung. Déjame ver dónde me quedé. Yesenia es una ENFJ. Y esto nos lleva también, ¿verdad? Hasta el momento habíamos discutido una combinación IN, que es la dimensión de introversión, unida también a la dimensión de intuición de estos, ¿no?, tanto la de Jesús como la de Richard como la de Jennifer. Ahora vamos a Yesenia, que entonces es ENFJ. Aquí la función dominante es la F, la función auxiliar es N, la intuición, la tercera función es la sensorial, y la sombra en este caso es la T, es thinking. Lizzie es ESFJ, y los ESFJ son la función dominante es la F, el feeling, la auxiliar es la S, sensorial, la tercera función es la N, la intuición, y la sombra o función inferior es la T. Esto, ¿verdad? Y quiero aclarar, porque esto no quiere decir que cuando su sombra esté, que usted no piense. Y usted puede, no tiene que ver con el asunto de si usted piensa o no piensa, y usted puede pensar. Aquí es un asunto de qué usted prefiere, qué función usted prefiere usar cuando usted se enfrenta a una situación, y cuando usted tiene que, y en este caso, ¿verdad?, que tiene que ver con tomas de decisiones. Daniel es un ESTJ. En el caso de Daniel, la función dominante es la T, la auxiliar es la S, y la tercera función es la N, y la sombra, en
en este caso es feeling, es la F. Jesús nos pregunta, ¿verdad? Y esto es una buena pregunta en términos de qué útil es aplicar esta prueba al momento de iniciar un proceso de psicoterapia. Y a mí me parecería bien útil, porque en los procesos en el proceso de psicoterapia desde el punto de vista junguiano sería útil el conocer cuál es la función dominante y cuál es la función inferior de la persona que está en busca de ayuda, porque parte y una de las metas del proceso terapéutico, y podemos entender muchos de los problemas que una persona puede estar teniendo cuando nosotros entendemos cuál es su función dominante y cuál es su función inferior, y cuál es realmente es su sombra, y en dónde entonces es importante trabajar en relación al desarrollo de esta persona. Jennifer me pregunta si usted dijo que el que su tipo era introvertido no necesariamente se presentaba al mundo como introvertido. No necesariamente tiene que ser así, no necesariamente. Y de nuevo, usted puede ser, aquí también el arquetipo de la persona es un aspecto a considerar, pero usted puede ser también introvertido en unos contextos y extrovertidos en otros. Pero de nuevo, aquí hablamos de qué usted prefiere, no es lo que usted realmente está haciendo. Porque yo pudiera estar manifestándome y expresándome como una persona y presentándome como una persona extrovertida, pero esto no es lo que realmente es mi preferencia. Yo lo hago como función de mi trabajo, como función de mi rol de estudiante o como cualquier otra función que usted pueda tener. Pero si a usted le dieran a escoger, ¿qué usted haría? Esa es de nuevo la pregunta que tenemos que hacernos, porque sin duda que un introvertido puede muy bien estar presentándose como extrovertido, pero es porque tiene que cumplir con un rol. Por ejemplo, en mi caso en mi función de rol como profesor, yo no podría valerme esencialmente de mi función introvertida para poder ser efectivo como profesor. No podría hacer mi trabajo de forma exitosa. Es decir, que el trabajo mío requiere desarrollar mi función extrovertida para entonces poder conectarme con los estudiantes, poder conectarme con el mundo. José es un INTJ. Tenemos varios INTJ, de forma interesante, que en donde la función dominante es la N, la auxiliar es la T, la tercera función es la F y la sombra es la S. Jamie también es INTJ, que yo creo que tenemos más de 5 personas con IN que son INTJ. Y teniendo en consideración que estamos hablando de un grupo pequeño, es de por sí esto significativo. ¿Alguien más que quiera compartir su tipo psicológico?
Muy bien. Me parece entonces que ya con esto usted tiene una idea del, de las aplicaciones que puede tener el, los tipos psicológicos, el entender los tipos psicológicos, tanto también en nosotros como en las personas a las cuales nosotros nos relacionamos. Y esto se ha utilizado mucho en los ambientes de trabajo. Identificar las diferencias en los ambientes de trabajo y ver por qué la gente no está trabajando efectivamente. Puede deberse a que las diferencias que tienen las personas se están viendo como deficiencias y usted no está utilizando las fortalezas que tiene cada una de estas personas. Por ejemplo, está usando a una persona que es altamente introvertida para funciones de naturaleza social, cuando tal vez usted debería hacer una mejor selección y decir, esta persona que es altamente extrovertida puede muy bien hacer, ¿verdad?, el mejor trabajo de propaganda, de promoción o lo que sea, de conectarse con otras personas, mientras que esta persona que es altamente introvertida me puede ayudar a mí en la redacción de la promoción. Puede ser la persona que redacta los comunicados, y así yo empiezo a utilizar el potencial y las fortalezas que tiene cada una de estas personas en el trabajo. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda? Tenemos unos 10 minutos y a mí me gustaría en esos 10 minutos retomar una discusión que ha estado en cierta manera latente en muchas de las cosas que nosotros hemos discutido sobre Jung. En realidad, ¿verdad?, Wilson nos pregunta de cuáles son las mejores combinaciones, y me imagino que se refiere a los tipos. Y no hay... Mira, mi pregunta sería, ¿verdad?, ¿cuáles son las mejores combinaciones? ¿Para qué? O si es en relación a si hay una combinación, hay un tipo ideal, diríamos que no, porque cualquiera de estos tipos tiene unas fortalezas, hay unas posibilidades y hay un potencial, y no hay, ¿verdad?, tipos que sean deficientes ni tipos que sean los ideales, sino el mensaje aquí es: si usted fuertemente tiene una función fuerte al otro extremo, pues entonces debe moverse a tratar de desarrollar la otra función inferior. Bien, permítame tocar brevemente algo que ha estado de forma indirecta, ¿verdad?, lo hemos mencionado en varias ocasiones, y es la relación de Jung y la creencia de Jung, o la actitud de Jung, o lo que Jung pensaba sobre los espíritus. Y es que Jung desde muy temprano, él tenía interés en estos fenómenos ocultistas, parapsicológicos. Y hasta en 1897, ya
Jung, ¿verdad? Estamos hablando de muy joven. Ofreció una conferencia en la Universidad de Basel sobre ocultismo y parapsicología. Y allí habló de la realidad de los espíritus y el espiritualismo. Habló de parapsicología. Habló de los mensajes de las personas muertas, de la clarividencia, de los sueños proféticos. En 1898, él empezó a asistir a sesiones espiritistas todos los sábados. Habíamos mencionado esto. Y en esas sesiones espiritistas, había una adolescente de 15 años llamada Ellen Preiswick, que era la medium de esas sesiones y era también prima de Jung. Y de estas experiencias es que surge la disertación doctoral de Jung, que se llamó, ¿verdad?, acerca de la psicología y patología de los llamados fenómenos ocultos, en donde él lo que hace es, en realidad, un análisis de las sesiones en las cuales participó Ellen. Y en ese momento, él dijo que estos espíritus que se manifestaban a través de Ellen eran posiblemente representaciones de aspectos inconscientes que se han disociado de la personalidad consciente del sujeto. Estas personalidades eran posiblemente representaciones de aspectos inconscientes que se han disociado de la personalidad consciente del sujeto. Y eso es lo que él dice en su disertación doctoral. Y refiriéndose también a esta investigación, esta primera investigación, él dice que esa fue la experiencia mayor que hizo posible que lograra un punto de vista psicológico. En el 1919, y aquí estamos hablando ya casi él pasando la crisis de la confrontación que él tuvo con el inconsciente, él ofrece una conferencia en la Sociedad Británica para la Investigación Psíquica y que llama la base psicológica de la creencia en los espíritus. Y aquí él se limita al aspecto psicológico y evita hablar sobre la realidad objetiva y define a los espíritus como complejos autónomos inconscientes que aparecen como proyecciones porque no tienen asociación directa con el ego. Interesante, ¿verdad?, esta definición que da Jung de lo que es un espíritu, que realmente él dice que un espíritu es un complejo, y usted sabe lo que son los complejos en la psicología analítica. Y termina diciendo, estos pueden ser tanto fantasías patológicas como algo nuevo y desconocido. Y es interesante eso que él añade de algo nuevo y desconocido. Y además, ¿no?, relaciona el mundo espiritual con el inconsciente colectivo y a los espíritus con los arquetipos, que es algo que él hace constantemente en su obra. Usted lo ve en el libro rojo, lo vio en el libro rojo. Y entonces también en esa conferencia habla sobre la posesión espiritual. Y miren cómo él ve la posesión. Él dice que la posesión espiritual es la invasión de un complejo del inconsciente colectivo, que en realidad, y aquí Jung todavía
Estas nociones de arquetipo complejo, él, ¿no?, se confundían. Y complejo es igual a arquetipo y arquetipo es igual a complejo. Que nosotros podríamos decir en este caso que es la invasión de un arquetipo del inconsciente colectivo. Y que realmente está hablando, ¿verdad?, de la posesión de un complejo, de un arquetipo del inconsciente colectivo. Él añade una nota al calce, y esto después que revisa para corregir y expandir esta oración. No existe prueba de la existencia de los espíritus, y hasta tanto no tengamos esa prueba, debo considerar este territorio como un apéndice de la psicología. Esto es en esta conferencia en el 1919. Sin embargo, después que revisa, pone una nota donde revisa esta expresión y dice: después de haber recogido las experiencias psicológicas de muchas personas y países por 50 años, no me siento tan seguro como me sentía en el 1919 cuando escribí esta oración. Dudo que una orientación exclusivamente psicológica pueda hacerle justicia al fenómeno en cuestión. Interesante nota al calce, que muchas veces se pasa desapercibida y se utiliza la oración que él escribió en el 1919. Pero en esta nota al calce lo que Jung está diciendo es: todo esto que yo he dicho de que los espíritus son complejos, que poseen a la persona y que son complejos autónomos que se disocian, no necesariamente es la manera más efectiva, precisa, correcta, sabia de hablar de este fenómeno. Y después tenemos, ¿no?, las experiencias que usted ya pudo leer en el capítulo de confrontación con el inconsciente, en donde él tiene esencialmente unas conversaciones con un grupo de espíritus. Y al final de esas conversaciones es que él escribe los 7 sermones a los muertos. Y eso lo voy a pasar porque ya es usted y aquí, ¿verdad?, yendo bastante al frente, en el 1963 Jung trataba de ayudar a un profesor que padecía de insomnio crónico. La intuición le decía que el paciente debía aprender a relajarse. Sin embargo, él no estaba seguro de cómo hacer eso. Luego Jung escuchó la voz de su madre muerta cantándole una canción de cuna a su hermana cuando ella era una niña. La misma trataba sobre una pequeña niña que se sentaba en un bote para cruzar el río Rino. Después de eso, Jung cantó a su paciente una canción de cuna. Imagínese usted, ¿no? Un terapista cantándole una canción de cuna a su paciente. El profesor se fue directo a la cama y durmió como un niño, sin nunca volver a tener problemas de insomnio.
¿verdad? Impresionante. Para mí, este caso de Jung, en donde tenemos varios elementos interesantes. Tenemos el elemento de que Jung aquí escucha la voz de su madre, que ya había muerto. Su madre murió temprano, a principios del siglo XX. Y lo que hace entonces es cantarle esa canción de cuna a este paciente que sufría de insomnio. Y esto fue la cura del insomnio. Denis nos pregunta si alguna vez Jung mencionó el concepto de sleep paralysis. No he escuchado, no he leído sobre eso. Habría que ver si él hace mención de ese concepto en algún momento. No, el problema era del profesor, que parecía de insomnio. José menciona esto porque hay quienes dicen que el sleep paralysis es una manifestación espiritual y otros creen que es algo puramente fisiológico. Muy bien. Nosotros entonces, en la próxima clase, vamos a terminar esta discusión sobre Jung y los espíritus, porque nos ayuda a pasar, y lo vamos a ver claramente, nos ayuda a pasar al concepto de sincronicidad. Porque al final yo entiendo que Jung llega a una idea bien interesante de cómo resolver el asunto de la realidad de los espíritus. Y vamos a hablar de cuál es la idea que yo entiendo Jung mantiene al final de su carrera, ¿verdad? Y su manera de entender el mundo de los espíritus, porque vemos constantemente esta referencia a espíritus, vemos constantemente esta referencia a la realidad de los espíritus, pero también vemos una relación, hay una comparación constante entre arquetipos complejos y espíritus. Y eso fue algo que a mí me llamó la atención, una de las primeras cosas que me llaman la atención de la obra de Jung, y que en términos yo tenía que resolver esa curiosidad, ¿no? De qué estaba detrás de esa comparación, de esas relaciones que Jung constantemente establecía. Y yo creo que llegamos a descubrir qué era, ¿no? Qué es lo que hay detrás de esa comparación constante que Jung mantiene. Así que en el jueves trabajamos con esto. Y de nuevo, Richard nos pregunta, ¿la voz de su madre en la mente de Jung fue un arquetipo, un complejo o un espíritu? Y esa pregunta es la que ¿verdad? Yo estuve tratando de ver, y yo no creo que sea una pregunta que nosotros podamos contestarla, no creo que podamos responderla. Yo creo que podemos ver las posibilidades, las alternativas que tenemos, y finalmente yo creo que podemos entender que
que no es una pregunta que se puede contestar, pero sí hay un modelo que nosotros podemos seguir para tratar de acercarnos a ella. Y a eso es que yo quiero, ¿verdad? Yo quiero llegar a esa manera de ver el asunto, que no sea una forma binaria, dicótoma de verlo, de que o es un espíritu o es un arquetipo y punto. Yo entiendo que puede ser más que eso. De eso vamos entonces a hablar en la próxima clase. Bien, hasta aquí entonces llegamos. La clase entonces del jueves va a ser realmente también una clase bien interesante, ya que vamos a continuar adentrándonos en este mundo a mi entender es realmente maravilloso, porque nos da la oportunidad de reflexionar sobre experiencias que usualmente uno las pone a un lado y no piensa sobre ellas lo necesario. Y yo creo que son realmente experiencias que ocurren, han ocurrido siempre, continúan ocurriendo. Y hay muchas personas que le encuentran muchísimo significado a este tipo de experiencia. Bien, será entonces